Segundo bloque de El Ágora en Radio Nacional y llegó el momento, como habíamos anticipado, de hacer este pequeño y humilde homenaje a David Yude. Muchos quienes escuchen lo conocerán, otros tantos quizá no. Personalmente me gustaría decir que lo conocí a través de las redes sociales por sus reflexiones que me parecían muy interesantes, que motivaban a pensar. Y luego una vuelta, no recuerdo cómo se dio, pero creo que él me escribió a mí y por algo que había escrito yo y me asesoró con unos temas legales cuando yo empezaba con mi profesión periodística. De ahí empezamos algunos intercambios, al principio más aislados, luego más seguidos, hasta que allá en 2019, estando al aire de otra emisora, me tocó hacerle la primera entrevista a David Lázaro Yude, que tengo una breve biografía, un repaso para recordarlo, que me ha hecho llegar Alan, uno de sus hijos. David Yude nació el 13 de febrero de 1949 en Buenos Aires. Su niñez transcurrió entre la ciudad de Buenos Aires y San Antonio Oeste, Río Negro, donde su padre, Abraham, se había afincado al llegar desde Polonia, escapando de la guerra en 1919. Realizó la secundaria en el Colegio Manuel Belgrano, en Barrio Norte, donde empezó a interesarse en política. Al egresar, comenzó a estudiar ingeniería química en la UBA y a militar en el Partido Comunista. En 1972, al fallecer su padre, se trasladó a la ciudad de Esquel, en Chubut. Su padre tenía algunos locales comerciales de ramos generales en distintas ciudades de la Patagonia, por lo que se mudó a Esquel para hacerse cargo de ese comercio. Continuó sus estudios de ingeniería en la Universidad Nacional San Juan Bosco. En Esquel se casó y tuvo 3 hijos, Daniel, Ariel y Alan. Al finalizar la dictadura, se afilió al partido intransigente que lideraba Oscar Allende, siendo su referente en Esquel. Además, fue electo presidente de la Cooperativa Eléctrica de Esquel. También fue un gran aficionado al ajedrez y allí en Esquel organizó varios torneos de ajedrez de gran relevancia para la comunidad local. En 1985, toda la familia se mudó a la ciudad de Buenos Aires. Allí trabajó en empresas del rubro textil y plástico como ingeniero. David continuó militando en el partido intransigente, espacio del que se distanció cuando el PI apoyó la candidatura presidencial de Carlos Menem en 1989. Poco después se sumó al Frente Grande que impulsaba Chacho Álvarez, militó intensamente en el Frente Grande durante toda la década del 90, mientras continuaba trabajando en el sector privado. Aproximadamente en 2001-2002, cuando el país atravesaba una gran crisis económica y teniendo poco empleo, decidió inscribirse en la Facultad de Derecho de la UBA, con la perspectiva de poder combinar su profesión de ingeniero con la abogacía, especialmente en temas ambientales. En 2007 se recibió con un promedio superior a 8, que le hubiera valido el diploma de honor, pero un criterio burocrático le impidió acceder a esta distinción porque se le habían eximido materias del CBC por su título previo de ingeniero. Luego de eso comenzó a trabajar como abogado de manera libre. Se involucró en distintas causas ambientales y de derechos humanos, prestando asesoramiento jurídico a organizaciones sociales de distintos puntos del país. En el mismo rol tuvo un paso por el municipio de Pilar durante la gestión de la intendenta Graciela Rosso. También publicó un libro comentando la legislación ambiental argentina con el doctor Jorge Franza, y quería recordar que él también fue uno de los abogados que intervino en el reclamo para que no se dragara aquí en Cerri en épocas en las que se quería instalar un buque regasificador. Justamente en 2012, cuando se consiguió un fallo para frenar el dragado, David en un medio decía lo siguiente: no tiene justificación hacer esa instalación en el lugar más interno de la ría, provocando daño ambiental y además cambiando la zonificación urbana. Cerri es una urbanización residencial y con esta iniciativa se transformaría en industrial,
y esto afecta a los derechos de los vecinos. Bueno, esto comentaba justamente David sobre el dragado de Cerri. Y siguiendo, ¿no?, con su participación en causas ambientales y de derechos humanos, él también realizó un trabajo para el CELS en el marco de la causa de las comunidades indígenas Laca Onjat de Salta. Se trató de mediciones de terreno que fueron importantes para que se pudiera llevar el reclamo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Paralelamente, él continuó participando en el Frente Grande y siguió integrando la mesa de conducción en la Cava y como apoderado. Luego del conflicto con el mal llamado Campo, en la resolución 125, se integró a Carta Abierta, espacio en el que fue muy activo hasta el final del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. En 2017 se mudó al barrio de Parque Chas y se sumó a espacios comunitarios barriales y al llamamiento judío argentino liderado por Jorge Elbaum, donde se integró a la comisión jurídica y donde colaboró en casos de violación a la ley antidiscriminatoria. En la previa de este programa también recibimos un mensaje de Liliana Ruth Yud, prima, hermana de David, que nos cuenta que fue una espléndida persona, inteligente, estudiosa y apasionada. Amaba a su familia, los libros, la música, sus amigos. Fue también un apasionado estudioso de sus antepasados, llegando para ello a estudiar el idioma y viajar a Polonia. Pero lamentablemente, tras toda esta trayectoria, tras todas estas actividades, comenzaron a sucederse distintos problemas de salud a nivel cardíaco, a nivel pulmonar, que fueron dificultando que David mantuviera su ritmo intenso de actividad. De todos modos, avanzó en la redacción de un libro de historia constitucional argentina que concluyó al 70%. Los problemas de salud lo llevaron a quedar internado en diciembre de 2020. Nunca pudo lograr una rehabilitación adecuada, por lo que continuó internado entre el hospital y el centro de rehabilitación hasta su fallecimiento el 22 de marzo de 2022, hace exactamente un mes. Y contarles también que él tuvo 4 participaciones en este programa. Vamos a escuchar algunos de los audios, pero contarles que la primera vez fue el 19 de junio, en el Ágora en Radio Universidad, la versión previa de este programa. Conversamos sobre la causa de Dolores y él también contó su trato efímero, pero su trato al fin en persona con el entonces senador Pichetto, y luego ya en esta radio en 2020 lo entrevistamos en 3 ocasiones, el 28 de agosto, el 22 de septiembre y el 2 de diciembre. En la primera hablamos sobre el proyecto de reforma judicial que impulsaba el Frente de Todos, y luego en las otras ocasiones hablamos de la coparticipación federal en el marco del conflicto con la policía bonaerense y luego también en un marco constitucional más genérico. Quisiera ahora recordarlo evocando las palabras de David en esa entrevista del 28 de agosto de 2020, en el que él explicaba brevemente y muy sucintamente en qué consistía la reforma judicial que impulsaba el presidente Alberto Fernández. La ley en esencia desmonta la posibilidad de instrumentación del lawfare. Eso es lo que le hace tan importante y tan resistida por quienes han usado el lawfare como instrumento de su despliegue político. Vamos a tratar de explicar muy rápidamente esto. Todas las causas que tienen que ver con funcionarios públicos del gobierno nacional, en general caen en los juzgados criminales y correccionales federales de la capital federal, porque el gobierno nacional tiene asiento en la capital federal. Por lo tanto, cada papel que firman, cada medida que toman, cada licitación que se aprueba, cada actividad que hace el gobierno nacional, si hay alguna controversia sobre ella, quien interviene es la justicia federal de la capital. La justicia criminal y correccional de la capital tiene
tiene todavía hasta que la ley sea aprobada, solamente 12 juzgados de primera instancia, lo cual daba a estos 12 jueces la capacidad de examinar absolutamente todos los actos de gobierno. La utilización política de los juzgados federales no es de ahora, viene en forma aguda desde la dictadura del 76-83 y se agudizó mucho durante el gobierno de Mauricio Macri, porque hubo un despliegue a nivel continental del uso de la justicia como instrumento político. Eso es el lawfare, ¿no? Esta ley, este proyecto de ley, amplía, crea un fuero nuevo, que es el Fuero Penal Federal. Ajá. Ese Fuero Penal Federal va a tener 46 juzgados. Y dentro de esos 46 juzgados van a ser sorteadas todas las causas que tengan que ver con actividades o medidas tomadas por el gobierno nacional. Es mucho más difícil cooptar 46 magistrados que cooptar 12. Ante una explicación tan clara, tan pedagógica, no queda mucho para agregar. Me gustaría presentar el siguiente audio en el que nos habla del federalismo de la Argentina y del poder que puede tener un presidente en nuestro país. Este audio es de la entrevista del 2 de diciembre del año 2020. Me parece que la Argentina, con la macrocefalia que tiene, la concentración de su población en el área de Capital y Gran Buenos Aires, necesita separar la capital de el centro del poder económico del país, porque si no queda muy condicionada la democracia en términos de que la voluntad política de las personas que viven en las 23 provincias es sobrepasada por este poder fáctico. El federalismo en nuestro país es declamativo, no es un federalismo real. Si uno hace una comparación entre las constituciones de otros estados federales y la Argentina, particularmente entre la constitución de la Argentina y de los Estados Unidos, se va a dar cuenta que no hay punto de comparación entre uno y otro, y que realmente los poderes de la soberanía de las provincias está virtualmente invisibilizada. Empecemos por decir que una situación como la que hemos visto varias veces acá en la Argentina, que es el presidente extorsionando a los senadores de las provincias con que o votan como él pide o les corta los fondos, en Estados Unidos es impensable. Ese presidente iría preso en 24 horas. ¿Y por qué se puede hacer esto? Y se puede hacer por el sistema económico que impuso Alberdi, que era partidario de una presidencia extraordinariamente fuerte, y él mismo dice en sus obras que el sistema que él propone, a pesar de que se llama federal, en realidad es un sistema mixto. No es un sistema mixto. El presidente tiene casi la suma del poder público. La puede ejercer cuando es del mismo signo que el poder económico y los medios de difusión. Ahí sí tiene la suma del poder público, y lo vimos con Macri, lo vimos muy claramente con Macri. Y rápidamente escuchamos el último fragmento que también corresponde a esta misma entrevista del 2 de diciembre de 2020. La Corte es realmente el poder más fuerte de la nación en esta circunstancia. Y observemos que la Corte es el único poder que no es electo por el pueblo. Tiene otro mecanismo, la designación de los jueces de la Corte. La Corte se ha constituido en un poder que está por encima de los dos poderes
electivos, está por encima de los representantes del pueblo, y es realmente un problema, es un problema para la democracia, ¿no? ¿Qué va a pasar? Y no lo podemos saber, porque siempre juega a apretar mucho y no terminar de ahorcar. Bueno, habría que preguntarle hoy a David qué piensa con todo esto que ha pasado con la Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura. ¿Realmente se lo extraña? ¿Qué tanto nos podría ayudar a iluminar algunos conceptos la palabra de David? También lo mismo pienso con lo que es el conflicto en Ucrania. Pero también contarles que además de estas entrevistas que realizó con nosotros en el Ágora Radio, también participó muy prolíficamente en nuestro portal, el Ágora Digital, donde realizó múltiples, incontables comentarios generales sobre el espionaje del macrismo, comentarios técnicos fundamentados sobre los fallos de estos mismos casos, con un nivel de profundidad periodística que no encontrábamos en ningún medio de la Argentina, lamentablemente. Un análisis realmente técnico y que ayudaba a entender bien los procesos judiciales más allá, ¿no?, de los sensacionalismos. También escribió un análisis sobre el fallo que procesó Aranguren y Laura Alonso por los tarifazos, y después otras notas que son prácticamente joyitas que uno con el tiempo redescubre. Por ejemplo, una explicación detallada del sistema de gobierno de los isleños que habitan Malvinas, y el hecho, ahí explica el hecho poco conocido, que la Constitución de Malvinas no la redactó el pueblo malvinense, mucho menos sus representantes, sus constituyentes, sino que la estableció la misma reina. También otro texto que explica quiénes fueron los boludos en la historia argentina, y usa la palabra boludos porque tiene que ver justamente con las boleadoras, pero lo utiliza para hacer una llamada a la reflexión, a la militancia nacional y popular. Escribió también un texto sobre el 25 de mayo en la construcción de nuestra identidad. Un artículo que lleva por título Las consecuencias de la irresponsable conducta de la Corte. Fíjese que actual, este es sobre el pedido de Persaltum que realizó Google en el caso de la demanda por la difamación contra Cristina Fernández de Kirchner. Él ahí en este artículo dice que la irresponsabilidad en la que incurrieron se ha traducido en una predación de la institución del Persaltum, que ahora puede ser usada por cualquier aventurero con plata, como es este caso que presenta Google, y dice que lo que han hecho meritúa un juicio político a los firmantes del bochornoso fallo. Quizá sea posible en un futuro con otra composición del Congreso. Así que imagínense, ¿no?, todo lo que ha escrito David, la cantidad de reflexiones, el tiempo. Yo la verdad que muchas veces no llegaba a poder leer lo suficientemente rápido para publicar en el momento todo lo que producía. Me acuerdo, una vez me dijo, me voy a tomar un poco más de tiempo para analizar este fallo porque lo quiero hacer en detalle, y me entregó un escrito de 17 carillas, algo que, bueno, tenía una complejidad tal que excedía lo que es el trabajo periodístico, ustedes imaginarán. Y eso a mí me generaba muchísima admiración, no solo sus conocimientos, no solo ese altruismo militante que tenía él de invertir el tiempo en otras personas, sino la facilidad que tenía para hacerlo, la voluntad que tenía para compartir su conocimiento, y la verdad que un ejemplo de una persona que no solo entendió lo que era el trasvasamiento generacional, sino que lo practicó en cada momento de su vida. Y recuerdo, ¿no?, cuando le propuse escribir en el Ágora Digital, yo dije, bueno, este hombre con la trayectoria que tiene, no le debe faltar un lugar para que le publiquen los artículos. Sin embargo, no solo me dijo que sí, sino que la alegría que tenía él era prácticamente la de un niño, y me agradecía como si yo le estuviera haciendo un favor a él, cuando en realidad él, con su trayectoria y su nombre y el reconocimiento que tenía de muchísima gente en redes sociales, lo que hacía era aportarle a este proyecto comunicacional que es el Ágora Digital, y que lo tuvo a David Yud como parte, y como una parte muy valiosa. La verdad que
fue muy duro su fallecimiento y lo tenemos muy presente aquí. También muchos bahienses son los que lo seguíamos, los que leíamos sus reflexiones en redes sociales y los que lo conocíamos justamente por ellas y que lo admirábamos y lo seguíamos. Pero ahora, para cerrar este bloque, estamos justamente en comunicación con Juan Carlos Blota, que fuera su amigo y con quien compartió su participación política en el grupo Forjando Utopías. Carlos, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Juan. Un gusto de estar escuchando tu programa. Bueno, es un momento difícil, ¿no? Homenajear a una persona como David. Espero estar haciéndolo bien, espero estar a la altura del homenaje que merece. Totalmente. Mira, es lamentable, digamos, la pérdida de David. Tenía, digamos, una edad temprana todavía, si se quiere, son 73 años de su fallecimiento. Tenía, digamos, mucho más para dar, como vos explicaste, tenía el 70% de una publicación importante. En fin, una pérdida lamentable para el espacio nacional y popular. Carlos, tenemos muy poco tiempo antes del informativo, pero quería que nos cuentes cómo lo conociste. Entiendo que tiene que ver con su participación política en el grupo Forjando Utopías. ¿Cómo fueron estos años en que lo pudiste tratar? ¿Y cómo era él? Solícito ante cualquier requisitoria que hicieran los compañeros sobre cualquier temática que tuviera que ver con lo jurídico. Sí. Éramos vecinos, vivíamos muy cerca, nosotros tenemos el trabajo político territorial en un barrio de la ciudad de Buenos Aires. Ajá. Él fue vecino nuestro durante muchos años y bueno, colaboró con nosotros, tanto, digamos, en la parte no informativa, sino de darnos elementos, sí, sino, digamos, en la discusión política, donde avanzábamos junto con él en la comprensión de los hechos que iban pasando, digamos, en la vida política argentina. Sí, la verdad que coincido, tengo esa misma sensación, ¿no? Una persona que no solo tenía un gran conocimiento, sino que disfrutaba compartirlo. Y que uno decía, ¿de dónde saca tanto tiempo para hacer tantas cosas este hombre? Yo la verdad que me maravillaba y lo envidiaba sanamente en ese sentido. Trabajaba mucho, yo conocí, digamos, su lugar de trabajo, su oficina, cómo estaba, su oficina estaba en su propia casa. Sí. Pero en un lugar, en un espacio separado, donde él tenía todo su material escrito, o sea, sus libros, sí, y la computadora, y le dedicaba muchas horas, porque en realidad era un entusiasta, ¿no?, de poder ser útil para la comprensión de las temáticas que vos explicabas recién y que se escuchaban en los audios que acabás de pasar. ¿No es cierto? Así que, bueno, todo muy fundamentado y que aclaraba, que esclarecía las problemáticas que se van presentando, como el tema de la Corte Suprema. Vos fijate lo que pasaba recién, hace un año y medio atrás, sí, principios de diciembre de 2020, él ya estaba, digamos, planteando, sí, lo que hoy, digamos, se ve con claridad en la injerencia de la Corte Suprema sobre, digamos, la legislación y sobre, digamos, el poder. Así es, político, este avasallamiento, ¿no?, institucional que ha desatado. Carlos, lamentablemente, como sabrás, el tiempo es tirano y me tengo que despedir, pero no puedo antes no agradecerte, porque si se hizo este homenaje, vos has tenido un rol importante también ayudándome a armarlo. Así que agradecerte de corazón y bueno, todos lo recordamos a David y lo queremos mucho. La idea fue tuya. Y realmente David merece, digamos, un homenaje como el que acabas de hacerle. Bueno, muchas gracias. Un fuerte abrazo. Fuerte abrazo y un saludo a todos la audiencia. Gracias. Adiós.